Mi abuelo cambió su testamento una semana antes de morir y mi familia todavía cree que fui yo quien lo convenció. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Llevo años leyendo historias de Reddit y siempre pensaba que las peleas por herencia solo pasaban en familias millonarias. La mía era una familia completamente normal. O al menos eso creía. Tengo 31 años. Trabajo como arquitecto y vivo a unos 40 minutos de la casa donde crecí. Mi abuelo Ernesto falleció hace 9 meses. Tenía 84 años. No era rico. Pero durante más de 50 años había administrado un pequeño negocio de materiales de construcción que terminó convirtiéndose en 3 locales bastante rentables. También tenía la casa donde vivía, 2 departamentos alquilados y algunos ahorros. Nada exagerado. Pero suficiente para que, de un día para otro, todos mis tíos empezaran a comportarse como personas completamente diferentes. Siempre fui muy cercano a mi abuelo. No porque esperara recibir algo. Simplemente porque era la persona que más tiempo pasaba conmigo cuando era niño. Mis padres trabajaban todo el día. Él me recogía en la escuela. Me enseñó a andar en bicicleta. Fue quien me regaló mi primera caja de herramientas cuando tenía 12 años. Todavía la conservo. Incluso hoy sigue teniendo una etiqueta escrita con marcador negro que dice para que aprendas a construir, no solo a romper. Cuando crecí seguí visitándolo. Todos los miércoles por la tarde pasaba a tomar café con él. Era una costumbre. A veces hablábamos de fútbol. Otras veces de política. La mayoría del tiempo simplemente nos sentábamos en el patio a escuchar la radio mientras él arreglaba cualquier cosa que encontrara dañada. Mis tíos siempre bromeaban diciendo que yo era el nieto favorito. Él siempre respondía exactamente lo mismo. No tengo favoritos. Solo hay unos que vienen más seguido. En ese momento todos se reían. Ahora entiendo que no era una broma. Hace aproximadamente un año empezó a olvidar pequeñas cosas. Primero fueron fechas. Luego nombres. Un día olvidó dónde había dejado estacionada la camioneta. Los médicos dijeron que era el inicio de un deterioro cognitivo leve. Nada grave por el momento. Pero recomendaron que nunca estuviera completamente solo. Como yo trabajaba cerca de su casa, empecé a pasar todavía más seguido. Le ayudaba con las compras. Lo llevaba a las consultas médicas. Le instalé cámaras de seguridad porque una noche alguien había intentado entrar al patio trasero. Todo parecía ir relativamente bien. Hasta que aparecieron mis tíos. No de visita. Sino de repente. Todos. El tío Ricardo, que llevaba casi 2 años sin verlo, empezó a aparecer todos los domingos. Mi tía Elena comenzó a llevarle comida casera. Mi primo Julián incluso publicó una foto abrazándolo en Facebook con la descripción: disfrutando al mejor abuelo del mundo. Mi abuelo ni siquiera tenía Facebook. Recuerdo que una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó algo que en ese momento no entendí. ¿Siempre vienen cuando necesitan algo? Le respondí que probablemente solo estaban preocupados por él. Se quedó mirando la taza unos segundos. Luego dijo: qué casualidad que se preocuparan todos al mismo tiempo. No supe qué responder. Un sábado por la mañana me llamó su abogado. Se llamaba el Dr. Molina. Lo conocía porque llevaba décadas trabajando con mi abuelo. Me preguntó si podía acercarme a la oficina. Pensé que se trataba de algún trámite médico. Cuando llegué, el abogado me explicó que mi abuelo quería actualizar algunos documentos y necesitaba un testigo que no fuera beneficiario directo. Le pregunté por qué no llamaba a alguno de sus hijos. El abogado soltó una sonrisa muy discreta. Porque él pidió expresamente que no estuvieran presentes. Entré al despacho. Mi abuelo estaba sentado junto a la ventana. Se veía cansado. Pero completamente lúcido. Lo primero que hizo fue preguntarme cómo iba el trabajo. Después hablamos casi 20 minutos de cualquier cosa menos del motivo por el que estábamos allí. Finalmente el abogado dejó una carpeta sobre el escritorio. Mi abuelo firmó varias hojas. Yo solo firmé como testigo. Jamás leí el contenido. Ni pregunté qué estaba firmando. Cuando salimos, me pidió que lo llevara a comer empanadas a un restaurante donde íbamos desde que yo tenía 15 años. Durante el almuerzo dijo una frase que hoy no puedo olvidar. Las personas muestran quiénes son cuando creen que alguien está a punto de irse. Una semana después falleció mientras dormía. Fue una muerte tranquila. Sin dolor, según los médicos. El funeral estuvo lleno. Demasiado lleno. Había familiares que llevaban años sin aparecer. Todos hablaban maravillosamente de él. Todos recordaban anécdotas. Todos parecían destrozados. Hasta que 3 días después llegó la lectura del testamento. Nos reunimos en la oficina del Dr. Molina. Éramos 12 personas. Recuerdo perfectamente que mi tía Elena llevó una libreta para tomar apuntes. Mi primo Julián no dejó de mirar el teléfono durante toda la espera. El ambiente era extraño. Nadie lloraba. Parecía una reunión de negocios. El abogado comenzó leyendo el testamento anterior. Explicó que había estado vigente durante casi 9 años. Después hizo una pausa. Abrió otra carpeta. Y dijo:
Sin embargo, 7 días antes de su fallecimiento, el señor Ernesto otorgó un nuevo testamento que deja sin efecto el anterior. En ese momento todos levantaron la cabeza. Mi tío Ricardo fue el primero en hablar. ¿Cómo que uno nuevo? El abogado continuó leyendo. Mi abuelo había dejado cantidades similares de dinero a todos sus hijos. Los departamentos también se repartirían entre ellos. Hasta ahí todo parecía normal. Pero cuando llegó el turno de la casa familiar ocurrió algo que nadie esperaba. La vivienda principal será heredada por mi nieto Daniel. El silencio fue absoluto. Sentí que 11 personas me miraban al mismo tiempo. Ni siquiera sabía que aquello estaba escrito. Mi tía dejó caer el bolígrafo. Mi primo soltó una risa nerviosa. Y mi tío Ricardo golpeó la mesa con tanta fuerza que el abogado tuvo que pedirle calma. Lo primero que dijo fue: él jamás habría hecho eso por voluntad propia. Después me señaló directamente. Tú lo convenciste. No respondí inmediatamente. Estaba tan sorprendido como el resto. Miré al abogado esperando que dijera que se trataba de un error. Pero simplemente cerró la carpeta y dijo con absoluta tranquilidad: el documento fue firmado hace 7 días, en mi presencia y en la de un testigo independiente, siguiendo todos los requisitos legales. Mi tío Ricardo volvió a levantar la voz. Mi padre ya no estaba bien de la cabeza. El abogado negó con la cabeza. Antes de firmar, fue evaluado por su médico de cabecera. El informe confirma que entendía perfectamente el alcance de sus decisiones. Aquello solo empeoró las cosas. Mi tía Elena se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Qué le dijiste para que hiciera esto? Sentí un nudo en el estómago. No le dije absolutamente nada. Pero nadie parecía dispuesto a creerme. Al salir de la oficina intenté acercarme a mi madre. Ella siempre había sido la más razonable de la familia. Me abrazó, pero antes de irse me susurró: durante unos días no respondas a nadie. No entendí por qué. Lo descubrí esa misma noche. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Al principio eran familiares. Después comenzaron a escribirme personas que ni siquiera conocía. Alguien había publicado en Facebook que yo había manipulado a un anciano enfermo para quedarme con su casa. La publicación tenía cientos de comentarios. Había personas llamándome aprovechado, oportunista, ladrón. Un desconocido incluso escribió que esperaba que un juez me quitara todo. Mi novia, Sofía, fue quien encontró la publicación. La leyó completa. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y me dijo: no respondas. Le hice caso. Durante años había evitado los conflictos familiares. Pensé que el silencio haría que todo pasara. Fue un error. 2 días después apareció una carta de un abogado. Mis tíos impugnaban el testamento. Alegaban que mi abuelo había sido manipulado durante sus últimos días. Y, según ellos, yo era el responsable. Nunca había pisado un juzgado. Nunca había tenido un problema legal. De repente tenía que contratar un abogado para defender algo que ni siquiera había pedido. El doctor Molina me recomendó a una especialista en derecho sucesorio llamada Laura Benítez. Recuerdo perfectamente nuestra primera reunión. Escuchó toda la historia sin interrumpirme. Cuando terminé solo hizo una pregunta: ¿conserva mensajes de su abuelo? Le respondí que sí. Miles. También audios. Fotos. Incluso una libreta donde anotábamos las cosas que había que comprar cuando íbamos juntos al supermercado. Sonrió por primera vez. Perfecto. Le pregunté por qué. Su respuesta me tranquilizó un poco. Porque las personas manipuladoras suelen intentar aislar a las víctimas. En cambio, aquí parece que llevaban años teniendo exactamente la misma relación. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Declaraciones. Documentos. Informes médicos. Mientras tanto, mi familia seguía sin hablarme. Mi madre era la única que contestaba alguna llamada de vez en cuando. Nunca hablábamos del juicio. Solo me preguntaba si estaba comiendo bien. Si seguía durmiendo. Era su manera de decirme que todavía estaba de mi lado. Un mes antes de la audiencia ocurrió algo inesperado. El doctor Molina me llamó. Dijiste que tu abuelo instaló cámaras de seguridad en la casa, ¿verdad? Le respondí que sí. Yo mismo las había instalado. ¿Dónde se guardaban las grabaciones? Me quedé pensando unos segundos. En la nube. Había configurado una copia automática porque mi abuelo siempre olvidaba cambiar las tarjetas de memoria. Entré a la cuenta esa misma noche. Las grabaciones seguían allí. Empecé a revisar los últimos días antes de su fallecimiento. No buscaba nada en concreto. Solo quería comprobar que todo funcionaba. Entonces encontré un video grabado 4 días antes de que muriera. Era la cámara del comedor. Mi abuelo estaba sentado leyendo el periódico cuando entró mi tío Ricardo. La conversación comenzó tranquila. Pero poco a poco fue subiendo de tono. Ricardo le dijo que ya era hora de vender la casa porque mantenerla era un gasto inútil. Mi abuelo respondió que mientras él viviera nadie vendería nada. Entonces escuché una frase que me dejó helado. Total, ya no te queda mucho tiempo. Hubo un silencio larguísimo.
Mi abuelo bajó lentamente el periódico. Y respondió con una calma que todavía hoy me impresiona. Precisamente por eso quiero dejar todo resuelto. Ricardo siguió insistiendo. Le habló del dinero. De la herencia. De lo mucho que necesitaba vender. Antes de salir dio un golpe en la mesa y dijo: no vayas a cometer ninguna tontería con ese testamento. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Revisé otras fechas. Encontré más discusiones. Mi tía Elena insistiendo en que firmara unos papeles. Mi primo preguntándole cuándo pensaba entregar las llaves de los departamentos. En ninguna grabación aparecía yo hablando de dinero. Ni una sola vez. Llevamos aquellas grabaciones al juicio. El juez permitió reproducir varios fragmentos. Recuerdo el silencio absoluto de la sala cuando todos escucharon a mi tío decir: total, ya no te queda mucho tiempo. Nadie se movía. Mi tío evitaba mirar la pantalla. Mi tía lloraba. Mi madre tenía la cabeza agachada. Después de casi 4 horas de audiencia, el juez suspendió la sesión para dictar sentencia unos días más tarde. Fueron los 4 días más largos de mi vida. Finalmente llegó la resolución. El testamento era completamente válido. No existían pruebas de manipulación por mi parte. Al contrario. Las grabaciones demostraban que quienes habían intentado presionar a mi abuelo eran precisamente quienes ahora impugnaban su última voluntad. Pensé que aquello cerraría la historia. Me equivoqué. Una semana después decidí entrar por primera vez en la casa que ahora era legalmente mía. Todo seguía exactamente igual. Las herramientas. La radio. Su sillón. Incluso una taza con manchas de café sobre el banco del patio. Mientras limpiaba un cajón del escritorio encontré un sobre con mi nombre. No era un documento legal. Era una carta escrita a mano. Reconocí su letra inmediatamente. Decía: Daniel, si estás leyendo esto, significa que seguramente ya no estoy. No sé si la familia entenderá mi decisión. Pero quiero que sepas que nunca te dejé la casa por ser mi favorito. Te la dejé porque fuiste el único que vino cuando todavía no había nada que repartir. Si algún día decides venderla, hazlo porque tú lo quieres. No porque alguien vuelva a hacerte sentir culpable. Tuve que dejar de leer unos segundos. Lloré como no lloraba desde que era niño. No por la casa. Ni por el juicio. Sino porque entendí que mi abuelo llevaba mucho tiempo viendo cosas que yo nunca había querido aceptar. Actualización, 6 meses después. No esperaba volver a publicar aquí. Muchos me preguntaron qué hice finalmente con la casa. No la vendí. La restauré poco a poco. Los sábados sigo yendo allí. A veces llevo a mi madre a tomar café en el mismo patio donde me sentaba con mi abuelo. Con algunos familiares sigo sin tener relación. Con otros, poco a poco, hemos vuelto a hablar. Hace unas semanas mi tío Ricardo apareció sin avisar. Pensé que venía a discutir otra vez. En cambio, solo me pidió entrar 5 minutos. Recorrió la casa en silencio. Antes de irse miró una foto de mi abuelo y dijo: creo que él siempre supo quién estaba allí por él y quién solo aparecía cuando necesitaba algo. No me pidió perdón. Yo tampoco se lo exigí. A veces, aceptar la verdad ya es una forma de disculpa.